No sé si te has enfrentado a un dilema cuando ya no sabes qué hacer. Yo les compartí acerca de mi hijo cuando estaba en la adolescencia y yo pensé que podía manejar, que tenía tal vez el conocimiento, no tenía la experiencia de formar a un hijo adolescente, pero llegó un momento en que yo ya no supe qué hacer. Leí libros, oré, pedí consejo y parece que todo iba mal. Yo la verdad es que no me explicaba cómo un niño tan precioso, ¿verdad? Que era tan amoroso, había cambiado y se había ido a un extremo y esas pugnas que teníamos, había situaciones en que yo ya no sabía qué hacer. De veras, era una batalla que yo estaba librando muy complicada. ¿Qué hacer cuando ya no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando has intentado todo? ¿O qué hacer cuando te enfrentas a un problema donde tú no sabes qué hacer? Cuando a mí me dicen que tengo un problema en mi corazón, fíjese que yo había trabajado en una clínica, imagínese, 20 años. Yo había estado en cirugías. Me gustaba ir a mirar cirugías, era mirujano, en lugar de cirujano. Y yo entraba a ver las cirugías, porque me interesaba mucho saber cómo está el cuerpo humano, ¿verdad? Entré a cirugías de cerebro, a cesáreas, a todo tipo. Y en muchas ocasiones en la clínica nos ponían en un aprieto. Cuando el anestesiólogo gritaba, es que yo sabía que algo estaba mal. Y muevan acá y traigan esto y todo. Yo me estresaba, pues yo era el director de la clínica y saber, en una ocasión pasamos un fallecimiento de un niño, y la verdad es que es doloroso y es sumamente traumático el ver que en una clínica que tú diriges fallezca alguien en plena cirugía. Entonces yo empecé a tener como cierto temor a las cirugías. Y un tiempo después yo tuve un problema de una hernia y me dijo el cirujano: no hay de otra, te tienes que operar. Y yo la verdad no quería, era una pequeña cirugía, pero yo entendí que aun cuando vayas al dentista, esa anestesia que te ponen te puede matar. De veras, hay un riesgo en cada cirugía, por muy pequeña que ésta sea. Y te dicen es solamente anestesia local, pero de todas maneras puedes tener problemas. Entonces yo empecé a entender ciertas cosas, a aprender ciertas cosas que trajeron temor a mi vida. Entonces me dicen que yo tengo que operarme de una hernia y yo no quiero. Yo llego, me estacioné mi coche en un lugar y me puse a orar y a decir: Señor, sáname. Y después de orar, me toqué la hernia, lo tenía en la ingle y ahí estaba. Entonces yo llegué a mi casa, le digo a mi esposa: van a tener que operarme mañana ahí en la clínica, pero la verdad es que tengo miedo. Yo ya vi muchas cirugías y no quiero operarme. Y amados, esa noche oramos y al otro día la hernia ya no estaba. Y Dios hizo un milagro de una hernia. Tuve en otra ocasión un problema de la vesícula, igual. El doctor: sí, te vamos a operar. Yo le dije: deme una noche nada más. Y esa noche oramos con mi esposa, con mi familia, y otra vez Dios hizo el milagro no pasé por la cirugía. Yo tenía miedo a la cirugía. Así que ahora que yo recibo este estudio, yo dije: no, yo me siento bien, nunca he tenido problemas del corazón. Pero cuando un amigo cardiólogo me llama, yo le mandé los estudios y él me llama, yo dije: algo no está bien, porque si no me hubiera mandado un mensaje nada más. Él me está llamando y me dice así directamente: Elías, necesitas una cirugía, le llaman a corazón abierto. Y no hay otra manera, por tu edad, por estas circunstancias, tiene que ser así. Pero es que yo le tengo miedo a las cirugías, y me dice: pues toda cirugía tiene un riesgo, pero tú te tienes que hacer esta cirugía, etcétera. Y en la noche tuvimos una conferencia con toda mi familia, en la cual él nos decía: yo iba a hacer esta cirugía en Costa Rica, y él me decía: es esto, lo otro, y me da el costo. Y cuando me dice cuánto sale una cirugía, amados, fue otro problema aunado ya al temor de pasar por una cirugía así. Y me acuerdo bien que yo no sabía qué hacer.
La verdad es que yo no sabía cómo. Yo le comenté a la iglesia, estoy pasando por un problema, pero no se preocupen, todo va a estar bien y yo voy a estar bien, Dios va a hacer el milagro. Yo creía que así como Dios me sanó en las otras ocasiones, Dios también me iba a sanar, no iba a pasar por cirugía. Sin embargo, yo voy a la Ciudad de México, me voy a un hospital muy reconocido, me hacen otro estudio ahí y el cardiólogo que está dándome el estudio me dice así de tan suavecito como hablan ellos: usted se va a morir, usted no va a aguantar la cirugía. Yo le recomiendo otro tipo de tratamiento que le va a alargar unos 10 años más la vida, pero usted se va a morir. Y yo salí de ese lugar, amados, llorando. Y mi hija me abrazó y me dijo: ¿qué te pasó? Le digo: pues es que el doctor me dijo que yo me voy a morir. Hay momentos en la vida en que te enfrentas a un gigante tan numeroso, tan poderoso, que no sabes qué hacer. Puede ser un hijo que se te ha ido de la casa, puede ser el matrimonio que no está funcionando bien y ya hablaron de divorcio, puede ser la economía que tienes una deuda impagable. Yo no sé qué ejército, qué gigante estás enfrentando en la vida, pero en la Biblia encontramos una historia de un hombre que se enfrenta a una situación imposible, a un hombre que ya no sabía qué hacer. Dice la Biblia, esta historia está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y se reunieron ejércitos de los moabitas, amonitas y algunos meunitas, y le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, ya están en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para En-Gadi. Josafat, dice la Biblia, quedó aterrado con la noticia. Ahora, la situación es, él tiene un ejército, vamos a ponerle números, tiene un ejército de unos 100,000 soldados. El problema es que estos ejércitos que se habían unido hablaban de casi 1,000,000 de soldados. Él sabe bien que es un hombre muerto, él sabe bien que el primero que van a matar es al rey. Él se está enfrentando a una situación complicada, una situación difícil, y cuando le dicen: mira, todo un ejército numeroso, en otra versión habla de un ejército, de una multitud, viene contra ti. Cuando hablamos de multitud es que ya no se pueden contar. Y cuando le llega la noticia a él, la Biblia nos dice, él quedó aterrado. No nada más nos dice que tuvo miedo, no, está aterrado por la noticia. ¿Y qué es lo que hacemos, amados, cuando nosotros recibimos una noticia que nos aterra? Cuando yo recibí la noticia que voy a operar y esta noticia que te puedes morir, amados, yo la verdad quedé aterrado. Y he predicado de fe y he tratado de caminar en fe, pero cuando te dicen que puedes morir, el mundo se te viene abajo. Y entonces cuando mi hija me abraza y me dice: papá, acabo de hablar con un especialista en el problema que tú tienes y me dio cita hoy, es uno de los mejores médicos de México, vámonos de una vez allá. Y nos fuimos. Cuando yo llego con él, él vio mis estudios y él me dice: sí, usted necesita cirugía ya. Y le dije, y el doctor me dijo que yo puedo morir en la cirugía. Me dijo: no, usted tiene un 97% de posibilidades de vivir. Se siente diferente. No sé por qué muchos le tuvieron miedo al COVID. El COVID te da un 0.01 o 0.5% de posibilidades de morir y tienes 90 y tantos % de posibilidades de vivir. Tienes más posibilidades de vivir si tienes COVID que si estás casado. No es broma. Yo he hecho estudios de lo que dicen: cuando tú te casas, tú tienes un riesgo por el estrés, por la presión, por muchas cosas. Fíjese, solo tienes riesgos al salir de tu casa. De hecho, desde que nacemos tenemos riesgos. Así que cuando el doctor me dice: tiene 97% de posibilidades de vivir y un 3% de posibilidades sí de morir, entonces la situación cambia. Pero un momento antes yo no sabía qué hacer. Y cuando no sabes qué hacer, hay consejos de la palabra de Dios que te van a ayudar. Consejo número uno, busca la ayuda de Dios. Busca la ayuda divina. Ahora, esto parece ser tan sencillo, pero no lo es.
Es tan sencillo explicarlo, es tan sencillo decirlo, pero el problema de nosotros es que cuando tenemos problemas serios y cuando enfrentamos una adversidad donde ya no sabemos qué hacer, lo primero que hacemos es buscamos a un especialista humano. Oye, ¿quién es el mejor doctor que me pueda ayudar? ¿Quién es el mejor abogado que me pueda sacar de este problema legal? ¿Quién es el especialista humano? Y nosotros corremos hacia ellos y hasta el final, cuando ya no sabemos nada, cuando ya nos dijeron es imposible, entonces buscamos a Dios. Esto es lo que sucede en muchos seres humanos. Amados, cuando a mí me dicen eso, lo primero que hice que fue buscar a un amigo que era cardiólogo para ir pedir información y luego retrocedo y digo, a ver, Elías, espérate, primero busca a Dios. Y el Señor te va a dirigir hacia el mejor cirujano o al cirujano que te pueda atender. El Señor te va a dirigir al mejor abogado. El Señor te va a dirigir, te va a dar el mejor camino. Pero primero tenemos que buscar a Dios. El problema es que no lo hacemos. Es más, amados, mucha gente en mi congregación, lo primero que hace cuando recibe una noticia, tienes cáncer, lo primero que hacen es buscarme a mí, buscar al pastor. Cuando lo primero que tendrían que hacer es buscar a Dios, buscar la ayuda divina. Y mire, en un Salmo 107, lo tengo acá y me di cuenta que yo he subrayado este Salmo, encuentro 4 veces esta expresión. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Se repite 4 veces en este salmo. Aquí lo tengo hasta anotado. En alguna ocasión encontré esto. Entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y entonces recuerdo a Jonás que estaba desobedeciendo a Dios, que estaba caminando en un sentido contrario a Dios. Y entonces el Señor, a él casi lo matan, porque lo tiran al mar en medio de la tormenta. Un pez, ¿verdad?, lo traga. Y ahora, amados, ¿pueden imaginarse ustedes a un hombre dentro de la panza de un pez? Por muy grande que sea este animal, tiene espinas, tiene ácido, su piel se está quemando. Y la Biblia nos dice que pasa un día y Jonás está en una necedad, no voy a clamar a Dios. Pasa otro día y Jonás está en su terquedad, ¿verdad? No voy a clamar a Dios. Hasta el tercer día, Jonás se acuerda de Dios, él está luchando, él está dando vueltas, él se está quemando la piel, pero está renuente, no voy a buscar a Dios. Y hasta el tercer día dice la Biblia que él se acuerda de Dios y en su angustia clamó a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo escuchó. Y uno puede criticar a Jonás, pero es la experiencia de muchos de nosotros. Estamos pasándola mal, estamos, la verdad, con la economía hasta los suelos, estamos hablando de divorcio en la casa, estamos con nuestro hijo mal, y ¿sabe qué? Estamos en nuestra soberbia, estamos en nuestra terquedad, y no voy a buscar a Dios, y yo puedo, y yo voy a hacerlo. Y amados, y la Biblia nos dice, ¿qué es lo que hizo Josafat? Dice la Biblia, quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Qué hacer cuando no hay nada más que hacer? Busca la ayuda de Dios. Y de repente encontramos opciones que Dios nos abre en el camino. De repente parece que todo el panorama se aclara. De repente aparece una luz al final del túnel. Cuando nosotros no sabíamos qué hacer, de repente algo sucedió. Mi hijo estaba acostado, ya no quería ir a la escuela, estaba en una rebeldía. Y entonces me acuerdo de algo. A mi hijo le gusta el fútbol. Y me acuerdo que yo tengo un brother en Houston que sus hijos también están practicando fútbol, y le hablo y le digo, oye, y no hay oportunidad para mi hijo por ahí. Yo no he hablado con mi hijo, simplemente estoy suponiendo, ¿verdad? Pero ahora, amados, antes de esto, yo me levantaba a las 5 de la mañana y hacía lo que le llamaba un círculo de oración. Y yo le decía a Dios, de aquí no me muevo
hasta que tú me bendigas. Señor, aquí voy a estar todos los días, 5 de la mañana, porque tengo una necesidad, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Hay situaciones, amados, en que como pastor yo no sé qué hacer. Hay situaciones que me he enfrentado en la vida ministerial que la verdad es que yo oro y le digo: Dios, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Buscar la dirección de Dios. Muy sencillo. Vamos a Dios y Dios aclara el panorama. Y de repente ya había una posibilidad para que mi hijo se fuera a hacer una prueba. Y yo voy con él y le digo: oye, ¿no te gustaría jugar fútbol? Y él me dice: sí, y se emociona, y entonces cambia toda una circunstancia, y aquello que parecía imposible de cambiar, ahora está siendo posible. Ahora yo estoy recibiendo la noticia: te van a operar y no hay de otra, y yo sigo orando por un milagro, pero el milagro no sucede. Yo tengo que entrar a cirugía. El problema es cómo pagamos. Ayer les contaba que mi equipo, en una noche, amados, yo estoy metido en un hotel y yo le digo: Dios, dame una palabra, dime si voy a vivir, dime si voy a salir bien. Yo quería que Dios me hablara. Es que te aterras, amado. Es un momento tan complicado que tú estás ahí con un temor. Ahora, sabe, yo he tenido una sensibilidad para aquellos que reciben una noticia acerca de su salud. Y ahora yo quiero estar con ellos, abrazarlos y decirles: no te preocupes, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de Dios. Porque yo estaba solo en el hotel, me aislaron por la cuestión del COVID para que no me contagiara de nada. Yo estoy solito orando ahí, diciendo: Dios, dame una palabra. Y leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional, me acuerdo que leo Filipenses y Filipenses dice: compórtate como es digno del Evangelio. Yo sentí que Dios me dijo: compórtate como cristiano. Porque en otra versión lo dice más fuerte: compórtate varonilmente. Compórtate como es digno del Evangelio. Compórtate, Elías. No te voy a decir si vas a vivir o vas a morir. Compórtate como un cristiano. Y le pregunté: ¿y cómo se comporta un cristiano cuando no sabe qué hacer? Y Dios me dice ahí mismo: un cristiano alaba a Dios en medio de las tormentas. Un cristiano camina con fe, no camina con miedo. Un cristiano se mantiene alegre a pesar de lo que está viviendo, porque Pablo está encadenado a un soldado romano. Pablo está esperando que lo decapiten, que lo maten. Él está en una celda, no como las de ahora, ¿verdad? Que tienen de todo. No, aquí en este lugar él no se puede mover, tiene que hacer sus necesidades físicas allí. Y hay bacterias, hay contaminación, es un mal olor, y él tiene que estar todo el día ahí encadenado a un soldado romano. Y sin embargo escribe Filipenses y él dice: alégrense en el Señor. Otra vez digo: alégrense. Alaben a Dios, canten. Y me acuerdo del mismo Pablo cuando estaba con Silas en medio de la prisión. Habían sido azotados y a medianoche dice la Biblia que ellos estaban cantando a Dios. Y cuando ellos buscaron a Dios a través de la alabanza, mis amados, ¿qué sucedió? Las cadenas se soltaron, hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Busca a Dios. ¿Saben qué ha pasado en este tiempo, amados? Usted lo sabe. La gran mayoría de personas que venían a buscar a Dios, de repente se alejaron de Dios. Yo no logro entender, porque yo sé que cada crisis a la gente viene a la iglesia, se llenan las iglesias. Cuando hay temblor, Oaxaca es una zona de terremotos, de temblores, y allá tiembla muy seguido. No visite Oaxaca en septiembre, le va a tocar uno. Y la verdad, en septiembre tiembla, no sé por qué, pero los terremotos han sido en ese mes. Y amados, ya sabemos cuando suena ese sonido de esa bocina, ¿verdad? Del que nos anuncia que va a haber un terremoto, nosotros salimos a la calle. ¿Y sabe qué pasa si tiembla el miércoles? El domingo está lleno el auditorio. Yo a veces le digo: Señor, mándanos uno en sábado. No chiquito, ¿no? Y el domingo está lleno el auditorio. Todas las crisis hacen que la iglesia crezca, pero esta crisis hizo que muchos se alejaran de Dios.
En lugar de buscar la ayuda de Dios, en lugar de decir, Señor, no sabemos, esta pandemia nos hizo sentir lo vulnerable o nos hizo recordar lo vulnerable que somos. Y en lugar de decir, me pego más a Dios, lo que hicimos fue alejarnos de Dios. Amados, en su angustia, Jonás clamó a Dios y el Señor oyó su clamor. En mi angustia, dice el salmista en el Salmo 40, Él escuchó mi clamor cuando estaba en el pozo de la desesperación. Se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo y me puso en una piedra firme. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Busca la ayuda de Dios. Me acuerdo cuando yo entré a quirófano, porque un día antes me hicieron un cateterismo. Y me dicen, si tu corazón no está muy bien, la cirugía se va a alargar, porque hay que limpiar arterias, etcétera. Y yo oré a Dios y le digo, Dios, yo he comido muy mal, he comido mucha grasa, tengo 56 años, seguramente mi corazón no va a estar bien, pero yo te pido que lo limpies ahora, antes de que entren los médicos. Amados, yo entré, me acuerdo que para mí pasaron como 10 minutos, de repente escucho una voz que dicen, ya terminamos, y yo pensé, ya terminaron de prepararme para entrarme al cateterismo, y me dicen, no, ya terminamos de hacer todo, su corazón está limpio. Y después de eso, cuando me acuerdo la noche antes para la cirugía, el médico se me acerca y me dice, oiga, don Elías, yo soy un hombre de fe, y esta noche voy a orar por usted. Yo no sabía eso. Yo no sabía que Dios había preparado todo. Yo no sabía que Dios había preparado el recurso, amados, que yo tuve que pagar en una situación cara. Yo no sabía que esa noche yo ya tenía el recurso, que no quedé con una deuda, que salí bien. A las 3 semanas yo ya estaba en la congregación ahí saludando a la congregación. Me decían, oiga, ¿qué está pasando? Porque no parece que lo hubieran operado. Es que cuando tú buscas la ayuda de Dios, Él escucha tu clamor. Ahora, dice el verso 12, vea este verso. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. No sé qué hacer, Señor, con mi hijo. No sé qué hacer, Señor, con mi economía. No sé qué hacer, Señor, con mi familia. No sé qué hacer, Señor, con este jefe que tengo. No sé qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y después de eso, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue enviarles a un salmista, porque fue un salmista. Fue alguien de la alabanza que se levanta y profetiza. Dice la Biblia en el verso 15, para poder ir más rápido. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. Número 1, no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. Cuando buscas a Dios, la respuesta de Dios para ti es la misma. No tengas miedo a este ejército que vas a enfrentar. No tengas miedo a esta enfermedad que estás enfrentando. No tengas miedo a este gigante. Porque esta batalla no es tu batalla, porque como has buscado la ayuda de Dios, Dios ha tomado esa batalla en sus manos. Ahora Dios te dice, ahora ya no es tu batalla, ahora es mi batalla. Qué importante es que ahora, amados, ya no era la batalla mía de mi salud, ahora es la batalla de Dios. Ya no es mi batalla económica, ahora es la batalla de Dios, porque yo ya fui a Dios, ya descansé en Él, ya traje todas mis preocupaciones a Él, ya busqué la ayuda divina. Ahora Dios me dice, hey, ahora es mi problema, ya no es tu problema. Pero escucha, vea lo que sigue diciendo. Mañana, y aquí ya empezamos con problemas, porque yo quiero sanar ahora. Porque yo quiero que se resuelva mi problema ahora. Porque yo quiero que Dios me dé una respuesta ahora. ¿Y qué dice Dios? Mañana. Mañana. Oiga, espérese, pero el ejército va avanzando contra nosotros. El ejército nos puede matar.
El ejército, pero Dios, amados, nos pone inmediatamente en una sala de espera porque Él está perfeccionando nuestro carácter. Él está trabajando en nosotros y entonces nos pone en una sala de espera. Ah, qué difícil es la sala de espera. Qué difícil fueron aquellos años entre los 12 a los 17 años. Fueron 5 años difíciles en la vida de nuestra familia. Fueron años complicados. Fueron años en que yo no sabía qué hacer. Y yo le decía, Señor, dame una respuesta hoy. Y Dios me dice, mañana. Yo quiero que aprendas a esperar, Elías. Yo quiero que tengas paciencia. Tú ves que el agua te está llegando al cuello. Tú ves que el enemigo está avanzando. Y es lo que está pasando con Josafat. Mañana, y luego le dice Dios, mañana marchen contra ellos. A ver, Señor, ¿qué no me dijiste que es tu batalla? ¿Ahora me estás mandando a pelear? Parece que Dios está contradiciendo aquí. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, escuche bien, mañana marchen contra ellos y los van a encontrar subiendo. O sea, aparte de todo, vamos a tener que subir, y subir es cansado. Y los van a encontrar ahí. Mire, Dios los está llevando a una situación en que ellos no tenían posibilidades de ganar nada. Se van a cansar en la subida. Están marchando contra ellos. Y la forma, ahorita les voy a comentar cómo le dice Dios. Pero sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Y entonces les da 3 consejos que Dios nos da esta mañana a todos nosotros. Cuando no sabemos qué hacer y estamos enfrentando un ejército poderoso, el Señor nos dice, en primer lugar, tomen posición. Tomen sus posiciones. Y yo me puse a pensar, ¿qué significa esto? Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. El verso en este verso 17 dice, tomen sus posiciones. Y yo me puse a pensar, ¿qué significa eso para ti y para mí? Para ellos significaba, pónganse en el lugar donde tienen que estar, porque esta es una guerra, pero la guerra no la van a pelear. Pero ellos no van a tomar espada. ¿Qué posición les pedía Dios que tomaran? Y para mí, amados, para nosotros es el momento de ser determinados en qué posición vamos a estar. Porque muchos de nosotros, amados, teníamos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Estábamos en el reino del mundo de lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿verdad? Y el domingo estábamos aquí en la congregación alabando a Dios, pero el resto de la semana nos la pasamos jugando allá. Y Dios te dice esta mañana, es tiempo de ser radical. Es tiempo de que tomes una definición en tu vida. Es tiempo de que tomes posición. Porque a mí, dice Dios, no me gusta que estés en medio, no me gusta que seas tibio. O eres caliente o eres frío. Toma una posición, pero si eres caliente te vomitaré de mi boca. Es necesario que como varones nosotros en nuestra casa tomemos posición y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, compañeros en el trabajo sepan que nosotros somos hijos de Dios, que hemos decidido estar en el reino de Dios, trabajar para Dios, seguir el camino. Amado, porque hay tentaciones en el camino. Hay muchas tentaciones. El pastor Rudy ayer nos comentaba la tentación que se le presentó en la juventud y él tomó una decisión. Si no tomas una decisión ahora, cuando enfrentes la tentación vas a caer. Si no decides de antemano qué cosas no vas a hacer, vas a caer, mi amado. Yo no estaba preparado para una situación que enfrenté en Oaxaca, y fue la situación de meterme a la política. Yo no estaba preparado para eso. Y de repente la iglesia está creciendo y me empezaron a hablar y yo me sentí así como, qué importante soy. Y un día me dicen, oiga, lo queremos nombrar subsecretario de gobierno. Y yo voy con mi esposa y le digo, voy a renunciar porque voy a aceptar este encargo. Porque yo creo que Dios me está llamando ahí. Yo creo que Dios me va a poner ahí. Y si me va a poner es porque me va a levantar y voy a llegar a esto y lo otro. Y mi esposa estaba un poco afectada por mi decisión. Y me acuerdo que había un congreso de mujeres y llegó a predicar Igna Suárez, creo que la conoce. Ella estaba predicando, yo estaba sentado ahí y de repente Igna me dice, Dios me dice que Dios no te llamó, que Él no te llamó a ser político.
que él te llamó a ser pastor. Y yo pensé, ya mi esposa fue con el chisme. Seguramente ya le dijo a Igna. Y me estaba enojando contra mi esposa. Igna siguió predicando, nos fuimos a cenar. Y en la cena ella me dice, no tome en vano lo que le dije, pastor, porque Dios me dijo allí donde yo estaba predicando que yo le dijera eso. Dios no lo llamó a ser político, Dios lo llamó a ser pastor. Y entonces le dije, ya le comentó algo mi esposa. Me dice, ¿qué? No me ha comentado nada, ¿qué pasó? Y ya le conté a ella. Y me dice, obedezca a Dios. Y entonces fui con mi amigo y le dije, ¿sabes qué? No voy a ser subsecretario. ¿Y sabe qué pasó, amado? Que yo, 15 días más tarde, ese amigo estaba volando a Huatulco. Él era diputado y estaba volando a Huatulco y hubo un avionazo y se murió ahí. Yo me di cuenta que si yo hubiera aceptado esa posición y hubiera renunciado a la iglesia, ni hubiera tenido una posición, ni hubiera estado en el ministerio. Cuando no sabes qué hacer, busca la ayuda de Dios. Pero, amado, es el momento que tomes una posición. ¿Cuál fue mi decisión ese día? Nunca más voy a aceptar una posición para cualquier otra cosa. Dios me llamó al ministerio. Y aquí estoy. Y opciones han habido. Y de repente tentaciones más fuertes llegan. De repente hasta un día me dicen, oiga, lo vamos a nombrar candidato a gobernador. Y me empiezan, pero había tomado una decisión con anterioridad. No voy a aceptar ninguna posición. He decidido aceptar que yo he sido llamado al ministerio y aquí estoy. Oiga, pero hay un negocio que podemos hacer acá. Me encantan los negocios, pero yo he tomado una decisión. Toma una decisión. Nunca voy a caer en adulterio. Nunca voy a tomar algo que no me pertenece. Tómalo hoy. Comprométete con Dios. Voy a estar del lado de Dios. Voy a ser firme con Dios. Voy a temer a Dios con todo mi corazón. Voy a servir a Dios para que cuando venga la tentación, escuche bien, tú ya has tomado la decisión. No te va a costar trabajo decidir qué hacer. Simplemente dices, no, yo ya decidí que yo no voy a hacer esto. Porque Satanás anda como león rugiente y va a buscar tu debilidad y te va a atacar. Y tú tienes que tomar decisiones por adelantado. Dios te dice esta mañana, toma posición. ¿De qué lado estás? Deja de jugar entre el mundo y acá. El mundo te seduce. Ya hay cosas que te animan, y saliendo de este lugar tú vas con una fe renovada, tú vas con compromisos, y lo primero que vas a encontrar allá son las tentaciones que Satanás te ofrece, y te va a rodear y tú vas a decir, pero apenas acabo de estar en el Congreso y todo era fuego y todo era bendición, y ahora mira todo lo que estoy viviendo. Sí, pero si tomas una decisión hoy y ya sabes que vas a enfrentar esa batalla, tú sabes que esa batalla es de Dios. Él ya la ganó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Tomen posiciones. Y luego dice, quédense quietos. Toma posición. Ya estoy del lado de Dios. Dios dice, tienes que hacer cosas en lo natural, pero luego quédate quieto. Pero quedarse quietos no es no hacer nada. Yo estuve estudiando porque yo decía, bueno, tomo posición, ya estoy de parte de Dios, ¿y ahora qué hago? Me quedo quieto y espero. Pero la Biblia nos dice, ya viendo bien lo que la Biblia nos dice, encontramos qué es lo que están haciendo en ese quedarse quietos. Dice el verso 17: sin embargo, ustedes no tienen que luchar, tomen posiciones, quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie. ¿Para qué? Para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. El quedarse quieto, mis amados, significa alaben a Dios y celebren su victoria. ¿Cómo alabar a Dios cuando me estoy enfrentando con un enemigo?
¿Cómo alabar a Dios? Y yo les conté la historia de cómo canté cuando mi hija estaba en el proceso de cáncer. Hoy en día mi hija Abigail empezó con un problema de epilepsia. Empezó a meterse en un tremendo problema de ansiedad. Ellos son pastores de uno de nuestros campus con su esposo. Y ver a mi hija, íbamos a comer, cuando me dicen tu hija tuvo una crisis epiléptica. Y yo fui, yo me subí con ella a la ambulancia y la llevamos a hacer estudios del cerebro cuando le detectan un problema, una crisis en su cerebro. Y estamos a punto de llevarla a un hospital especializado. Y es que las batallas no terminan. Las batallas continúan. Estamos en un mundo roto. Y habrá ejércitos poderosos contra nosotros. Y estamos con mi esposa peleando esta batalla, la que tenemos ahora. Y tenemos que clamar a Dios. Y tenemos que buscar la ayuda de Dios. Y ya tomamos posición. Estamos de este lado. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Si Dios no lo hace, gloria a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él es soberano. Pero tomamos posición. Pero luego ¿qué hacemos? Celebramos nuestra victoria. Me encanta esto, amados. Me encanta esto porque durante muchos años en nuestra congregación, en nuestra organización, quitaron la alabanza de la iglesia. Empezaron a atacarnos los que queríamos cantar y los que queríamos meter grupo musical y todo eso. Y yo empecé a estudiar y me di cuenta que el líder de alabanza del cielo era Lucifer. Y él sabe bien que cuando quita la alabanza de la iglesia, ya perdiste un 50% de la batalla. Y nuestra iglesia estaba en bancarrota. Entonces yo dije, vamos a alabar a Dios. Y mire, amado, en mi organización hace 25, 28 años, aplaudir era malo. Así que imagínense con lo que me voy a enfrentar, porque ahora le digo a la gente, vamos a alabar a Dios, así como dice la Biblia, todo lo que respire, alabe al Señor. Y si está respirando, alaba a Dios. Y alaba a Dios con címbalo. Y empecé a leer que un día, más o menos, voy a interpretarlo de esta manera, que un día Satanás le dice, él quiere tomar el lugar de Dios, se rebela contra Dios, y entonces el Señor lo saca de ese lugar de privilegio que él tenía. Y yo me imagino a Satanás, que tiene todos los instrumentos musicales en su cuerpo, me imagino a Satanás diciendo, a ver quién te alaba, porque se trajo a todo su coro, ¿verdad? Pareciera que estaría hablando de alguna iglesia en particular, pero no, es el cielo. Me voy con todo el coro. Yo tuve una iglesia en la Ciudad de México que el baterista se enojó contra mí por una consejería que di. Y cuando llegué el domingo había sacado, él era el dueño de todo el equipo, y había sacado todo el equipo y se había llevado al grupo de alabanza con él. Fíjese cómo Satanás opera. Y entonces Dios dice, espérate. Y Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, y puso en nosotros cuerdas vocales, ritmo, la manera, los brazos para aplaudir. Dios nos pudo haber hecho de otra manera. Él es creativo, pero puso en nosotros la capacidad de alabarle. Alabar a Dios, amados, Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Dios da regalos, Dios contesta oraciones, Dios te da victorias cuando estás alabando. Por eso Pablo y Silas alabaron en el momento en que estaban allí encerrados. Ellos no están orando, diciendo, clamando, Señor, líbranos de acá. No, ellos están orando. Es lo que hice una noche antes de mi cirugía. Empecé a alabar a Dios. He aprendido que la alabanza es la celebración para nuestra victoria. Estamos celebrando que este partido ya lo ganamos 5-0. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quise estudiar eso y sabemos, y me di cuenta que era como cuando, ¿se acuerdan cuando México le ganó a Alemania? Yo estaba viendo ese partido y qué nervios. Cuando metimos ese gol, uno sabe, el último minuto a México siempre le meten un gol. Y estamos en el minuto 40, 42 y toda Alemania sobre México, ¿verdad? Y nosotros ahí nerviosos, y cuando el árbitro dice es el fin, todos celebramos y nos gozamos, etcétera.
cómo acabé con el dolor de cuerpo de tanto nervio, tanto estrés. Pero por la tarde me puse a ver el partido de nuevo. ¿Y saben qué? Ya no tenía estrés. Le voy a decir por qué. Yo ya sabía el resultado final. Ya sabes el resultado final. Tú ya tienes la victoria en Cristo Jesús. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta novela va a terminar bien. Esta película va a terminar bien. Quédense quietos, pero en ese quedar quietos, alaben a Dios y observen la victoria que Dios les dará. No tengan miedo ni se desalienten, porque Dios está con ustedes. Y dice la Biblia: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino. El rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¿A quién se le ocurre poner al grupo de alabanza primero de avanzada en una guerra? A Dios. Yo pondría a los más fuertes. Yo pondría a los hombres más fuertes de la congregación. Yo pondría a los que van al gimnasio, a los atletas, al grupo de alabanza de mi iglesia, cuando menos los de mi iglesia, los pondría yo hasta atrás. En su mayoría son mujeres. A ellos les encanta estar alabando, tocando, pero casi no van al gimnasio. Pero a Dios se le ocurre que los primeros que deben ir a una guerra son los ministros de alabanza. ¿Para qué? Para que dirijan al pueblo de Dios, para que celebren su victoria. Y yo veo esto en todos los pasajes donde Dios dio una tremenda victoria. Allá en Jericó, ¿qué es lo que pasó? Simplemente estaban celebrando la victoria. Cuando ellos cantaron, cuando ellos gritaron, ellos estaban celebrando su victoria. Esperen. Dice la Biblia que cuando ellos estaban cantando, allá aquellos estaban confundiendo. Y todo el ejército se confundió y se mataron entre ellos. Qué curioso, se mataron entre ellos. Y entonces el rey, dice la Biblia, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce ese valle como el valle de la bendición. Amados, yo les comentaba en la otra ocasión que estuve aquí acerca de la bendición. Cuando yo creí que Dios quería bendecirme, Dios cambió mi mentalidad primero, renovados por medio de la transformación de nuestra mente. Yo le empecé a creer a Dios, creí en la bendición. Empecé a seguir los procesos de la bendición. La bendición de Dios son palabras, la bendición de Dios tiene que ser declarada por una autoridad, y yo me busqué una autoridad, y ustedes qué bueno que tienen una autoridad sobre sus vidas, porque fuera de la cobertura no podemos ser bendecidos. Y después de eso empecé a obedecer a Dios. Y cuando yo obedecí a Dios y empezamos a alabar, la iglesia, nuestra congregación, que era una congregación pobre, las láminas que teníamos, amados, goteaban. Yo tenía un piso de lodo. Las bancas que teníamos bancas en ese entonces, éramos escasamente 40, 50 personas. Cuando tú te sentabas, las bancas te mordían de lo viejo que estaban. Y yo empecé a alabar a Dios ahí. Me acuerdo la primera vez que yo dancé. Me acuerdo que alguno de los que estaban ahí de la gente anterior empezó a decir: el pastor parece osito panda. Sí, se empezaron a burlar de mí. Como se burlaron de David, Mical, ¿verdad? Mira cómo la verdad no te da vergüenza cómo te has desnudado delante de todas las mujeres de Israel. Pero David dijo: seguiré
alabando a mi Dios. Me encanta la alabanza aquí. Me encanta el tiempo. Sabe que este tiempo de ministración que se ha tenido con la alabanza es tu mayor victoria. Yo no sé cómo has venido hoy, yo no sé qué te ha sucedido, yo no sé qué estás enfrentando, pero yo te invito a que le alabes a Dios. Celebra tu victoria. La batalla es de Él. Y vas a observar desde aquí. Yo he observado todo lo que Dios empezó a hacer en nuestra iglesia. Y cambiamos esas instalaciones. Construimos un auditorio para 200 personas. El domingo que lo acabé de construir se llenó completamente. Así que acabamos de construir un auditorio para 200 personas y el domingo está lleno. ¿Saben qué hice yo? Dije, quiten esta pared. Pero si la acabamos de construir, pastor, de todas maneras quítenla, porque si no vamos a limitar a Dios. Y si queremos crecer, vamos a tener que quitar pared. Y quité una pared y me amplié hacia allá en una semana. Tenía una semana que lo habíamos terminado. Al otro domingo la gente llega y dice, ¿y por qué quitaron la pared? El pastor está loco y los jóvenes que lo hicieron también. Y nos ampliamos para 400 personas. Y ahí para 400 personas se llenó rápidamente. Y la iglesia empezó a crecer. Y entonces tuve que hacer una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones. Cuando llevábamos la tercera reunión, yo tuve un problema con uno de mis pastores. Y él se va, pero no se va bien. Y entonces yo paso en una lucha, un gigante que tuve que enfrentar. Y una noche, un día, yo voy a una congregación y el pastor de ahí me ve tan mal, pero él me da una palabra y me dice, Dios me dijo que te va a dar 5 veces más de lo que has perdido. Entonces llegué a la congregación y le dije a uno de mis ayudantes, réntenme 100 sillas, porque ni tan siquiera tuve tiempo de comprar, réntenme 100 sillas. Y el siguiente domingo estaba lleno. Rénteme 200 sillas para el siguiente domingo y estaba lleno. Yo tenía 3 reuniones, acuérdense. Rénteme al tercer domingo 300 sillas. Llegué a rentar 400 sillas. Y en 4 domingos nosotros ganamos, la iglesia, el reino de Dios, ganó 1,200 personas para Cristo en un mes. Eso solo Dios lo puede hacer. Y yo estoy observando desde las gradas y celebrando. Yo a veces, amados, llego a mi casa, tengo una sala ahí donde descanso y me acuesto y me empiezo a reír, porque si no río lloro. Y digo, Señor, mira lo que estás haciendo en la iglesia. Mira todo lo que has hecho con un hombre que tiene limitantes, con un hombre que no está tan capacitado. Yo escucho a todos los pastores y me admira la forma como predican, me admira la forma como describen un texto. Yo le decía, Dios, tú no me diste ese don, ¿verdad? De ser un maestro de la palabra, Señor, pero en el don que tú me has dado, hago lo mejor que puedo, pero la victoria es tuya, porque la batalla es tuya. Y escúchame bien, la batalla es buena. Pablo dice, he peleado la buena batalla, porque la batalla que tú estás enfrentando es buena. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar una gran victoria. Y vas a ver desde aquí, vas a ver cómo ese hijo que te ha dado tanta guerra se va a convertir en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Se va a convertir en un tremendo empresario. Porque les voy a decir una cosa, yo fui el hijo que más guerra le dio a mi papá. Yo fui el hijo que quería matar a algunos líderes de la iglesia. Yo fui el hijo que se fue de la casa, enojado por mi padre porque no pudo defender a mi mamá. Yo fui el hijo que siempre en la iglesia donde mi papá pastoreaba era el que empezaba a buscar a las muchachas ahí. Yo fui el hijo más tremendo. Y si Dios hubiera tenido que elegir en base a comportamiento, yo no sería el elegido, yo no sería el llamado. Pero mi papá, el día que le dije, papá, ya soy pastor, mi papá empezó a llorar porque nunca se imaginó que su hijo, el más tremendo, ahora podía y quería pastorear. Y aquí estoy, 35 años después, Dios me ha dado una tremenda victoria. ¿Y sabes qué? Todavía no ha acabado conmigo, todavía tiene mucho más que darme. Y Dios, estoy seguro que vas a enfrentar una batalla en estos días. Vas a enfrentar una batalla en tu vida, pero recuerda, toma posición, quédate quieto, alaba a Dios, ven a la iglesia, aunque no sientas ganas.
Yo estoy ahorita con una mujer que su hija murió de cáncer hace 2 años, de leucemia. El año pasado su esposo murió de COVID y joven. En estos días le detectaron cáncer, fase terminal a ella. Mañana va a llegar a la reunión de la 1 de la tarde, porque usted la ve a ella y usted dice, ella no tiene cáncer. Porque ella dice, no, a mí no me importa, mi hija murió pero está con el Señor, mi esposo murió, está con el Señor, yo tengo cáncer, si Dios quiere voy a vivir, y si no, yo estoy lista porque voy a ir con el Señor. Tiene 42 años, pero no está llorando, está alabando a Dios, y Dios le dará su victoria. Ponte de pie. Estamos finalizando este congreso. He orado durante muchos días antes de venir, diciéndole a Dios, dame una palabra, dame una palabra. Porque Dios sabe que muchos de nosotros somos como aquel rey que cuando estaban sitiando su ciudad, él salió con sus vestiduras reales a dar vuelta por toda su comunidad. Entonces vio a 2 señoras que se están peleando porque se habían comido el hijo de una, y ahora la otra no quería darle a su hijo. Y dice la Biblia que el rey se rasgó sus vestiduras y el pueblo vio que tenía cilicio. O sea, debajo de sus vestiduras reales tenía unas vestiduras de dolor. El rey estaba con dolor, pero estaba caminando como si nada hubiera pasado. Muchos de nosotros varones hacemos eso. Ponemos cara de que todo va bien, pero en las noches estamos llorando porque no tenemos para pagar la colegiatura, porque estamos sufriendo por nuestros hijos, estamos sufriendo por lo que estamos viendo, pero no queremos darle carga a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y llevamos una carga, tenemos vestiduras reales, pero por dentro tenemos cilicio. Y el Señor te dice esta mañana o tarde ya, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Somos hombres. Nos han enseñado que los hombres no pueden llorar o no deben llorar. Se vale llorar en los brazos de Jesús, en el hombro de Jesús. Se vale llorar. He llorado muchas veces y le he dicho, Señor, yo no sé qué hacer, ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo actuar con esta familia, ya no sé qué hacer en la iglesia. A veces veo que las cosas no van bien y digo, Señor, no sé qué hacer, pero sabes, Dios sí sabe qué hacer. Así que si tú necesitas poner tus cargas en las manos de Dios, estás enfrentando una batalla, yo quiero invitarte a que pases aquí. Yo quiero hacer una pequeña oración por ti y dile, Señor, aquí están mis cargas, ya no puedo más, no sé qué hacer, solo vengo a ti, llora aquí. Deja tu corazón acá. Deja que el Señor te abrace. Deja que su Espíritu Santo te consuele. Deja que Dios te dé la sanidad que tú necesitas. Dile, ya no puedo más, Dios, pero me voy a levantar después de llorar. Me voy a levantar para adorarte. Me voy a levantar para glorificarte. Me voy a levantar para celebrar mi victoria, porque Dios en esta mañana te está dando tu victoria. Dios te dice, observa, ya tomaste posición, ahora observa, ahora ve la gran bendición que traigo. No vas a pelear, pero el botín duró 3 días y fue llamado el lugar de bendición. Dios te va a llevar al lugar de bendición en tu vida. Vas a ver que esa situación que enfrentas, que esa batalla que estás peleando, vas a ver qué tremenda victoria el Señor te va a dar. Padre, aquí están tus hijos, muchos de ellos pasando situaciones difíciles, enfrentando guerras temerarias, gigantes imposibles de vencer para nosotros. No podemos más, no sabemos qué hacer, pero a ti clamamos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, y te entregamos, Padre, nuestra batalla. Es tu batalla ahora, Padre.
nosotros tomaremos posición. Estamos aquí desde este lado del reino de Dios. Vamos a observar y vamos a celebrar nuestra gran victoria. Padre, en el nombre de Jesús, trae victoria sobre tus hijos. Señor, mira sus lágrimas, mira, oh Dios, y escucha sus oraciones. Y permite, Padre, que ellos se levanten a darte gloria, a darte alabanza, a levantar sus manos, a celebrar su victoria, porque nosotros sabemos que este partido ya lo ganamos. Nosotros sabemos que todo esto terminará bien. Nosotros sabemos que esta película va a tener un final feliz. Por eso, Padre, hoy te pido que consueles a tus hijos y los levantes en el nombre de Jesús. Los levantes, Padre, para que ellos, oh Dios, celebren tu victoria. Celebra tu victoria. Aquí están nuestras cargas, aquí están nuestras preocupaciones, aquí están nuestros lamentos. Oh Señor, los entregamos en tus manos. Ahora ponte de pie y celebra. Ponte de pie y celebra en el nombre de Jesús. Toma fuerza de Dios, toma fuerza del poder del Espíritu Santo y celebra la victoria. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios y dale fuerte tu alabanza. Dile cuán grande eres, Dios. Oh, celebra, celebra, celebra. Te alabamos, Padre, te alabamos. Bendecimos tu nombre. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Creemos que nuestra victoria ya es nuestra, que esta batalla, que esta victoria es nuestra. Creemos que somos más que vencedores. Creemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Celebramos en tu nombre, papá. Aleluya.